Los ribosomas son grandes complejos ribonucleoproteicos en los que se sintetizan las proteínas. En este proceso, los codones de RNA mensajero son reconocidos por los anticodones de los RNA transferentes, las moléculas adaptadoras que portan aminoácidos específicos para estos codones. Esto permite que se formen ordenadamente los enlaces peptídicos en el interior del ribosoma y así los aminoácidos se van añadiendo a una cadena de proteína creciente. El gran complejo macromolecular que se puede observar es la estructura cristalina del ribosoma 70S de Thermus thermophilus, una bacteria termófila que se descubrió por primera vez en manantiales calientes del océano profundo. La estructura contiene 42 proteínas y 3 RNA ribosómicos. El ribosoma 70S está formado por dos subunidades, una mayor, 50S, y otra menor, 30S. La subunidad 50S contiene un RNA ribosomal 23S representado en color gris y un RN ribosomal 5S representado en color rosa, y más de 30 proteínas en color morado, 22 de las cuales se ha podido localizar en la estructura del cristal. La subunidad 30S contiene un RNA ribosomal 16S en azul claro y 20 proteínas en azul marino. Los RNA de cada subunidad forman el núcleo estructural y funcional del ribosoma. Las proteínas ribosomales establecen uniones de puentes entre las subunidades y también contactos con el RNA de transferencia y apoyan la función de los RNA ribosomales de cada subunidad. A continuación, analizaremos con detalle la posición y conformación de los RNA ribosomal componentes de cada subunidad. Subunidad menor, 30S. El RNA ribosomal 16S, componente de la subunidad menor, se pliega formando 4 dominios. El dominio 5' en azul marino, el dominio central en rosa, el dominio 3' principal en rojo y el dominio 3' secundario en amarillo. Estos dominios tienen autonomía estructural, lo que significa que se pueden mover unos respecto a otros durante la síntesis de proteínas. Visto desde la interfaz entre subunidades, el RNA ribosomal 16S forma la mayor parte de la superficie de contacto, mientras que las proteínas, que se encuentran en color azul marino, se sitúan principalmente de forma periférica. Subunidad mayor 50S. El RNA ribosomal 23S, componente de la subunidad mayor, se pliega formando 6 dominios estructurales secundarios que contienen más de 130 hélices de RNA. El dominio 1 en azul marino, el dominio 2 en azul claro, el dominio 3 en verde, el dominio 4 en amarillo, el dominio 5 en rojo, el dominio 6 en morado, y el RNA ribosomal 5S en rosa. Estos 6 dominios, a diferencia del RNA ribosomal 16S en la subunidad menor, están profundamente entrelazados. El RNA ribosomal 5S forma un séptimo dominio de la estructura terciaria de la subunidad mayor, al igual que el RNA ribosomal 16S de la subunidad menor. El RNA ribosomal de la subunidad mayor forma la mayor parte de la superficie de contacto entre subunidades, mientras que las proteínas, en morado, se encuentran principalmente en la periferia. Unión de los tRNA y reconocimiento de codones. 3 moléculas de tRNA se asocian con el ribosoma en la cavidad formada entre las subunidades 50S y 30S. Cada tRNA se une en un sitio particular, formado por una combinación de elementos estructurales de ambas subunidades. El tRNA del sitio A, el tRNA del sitio P y el tRNA del sitio E muestran ligeras diferencias de conformación. Sin embargo, los tres adoptan la típica estructura terciaria en L. Sus extremos 3' interaccionan con la subunidad 50S y se unen a aminoácidos y péptidos mediante un enlace éster. Por el otro lado, sus bucles de brazo de anticodón se orientan hacia los bolsillos de unión en la subunidad 30S.
Pueden apreciarse estas características enfocando por un momento el tRNA del sitio P. Observa la estrecha aproximación de los extremos 3' de los tRNA del sitio A y sitio P, que se coloca en el centro activo peptidiltransferasa dentro de la subunidad 50S. El tRNA del sitio A porta un aminoácido entrante, mientras que el tRNA del sitio P porta la cadena peptídica en crecimiento. La formación del enlace peptídico une el péptido con el aminoácido del tRNA del sitio A. Entonces, el tRNA del sitio P se desplaza al sitio E, reemplazando al anterior, que ya no está cargado. El tRNA del sitio A, que ahora porta el péptido creciente, se desplaza a la posición P. Un nuevo tRNA que porta el siguiente aminoácido llegará entonces al sitio A. Si pasamos ahora a analizar el reconocimiento de los codones, puede verse que la subunidad 30S se une a los burles del brazo del anticodón, de los tRNA, así como al mRNA, que se está traduciendo, del cual se muestran dos codones o tripletes. Los tRNA de sitio A y sitio P poseen en sus anticodones los residuos, AAG en este caso, pues la estructura mostrada tiene 3 tRNA, que se unen por enlace de hidrógeno a los dos codones, UUU del mRNA, 3' AAG 5', 5' UUU 3'. La unión GU en la tercera posición de cada codón es un ejemplo de emparejamiento de bases con balanceo o tambaleo. Este tipo de emparejamiento permite que algunos codones que difieren de la tercera base, 3', sean reconocidos por un mismo anticodón en el tRNA. Esto, unido a los ejemplos de tRNA y sus aceptores, que portan el mismo aminoácido, pero cuyos anticodones se diferencian de la base tambaleante, permite el alto grado de degeneración característico del código genético. La conformación del mRNA y de los anticodones de los tRNA en los sitios A y P ayuda a evitar ambigüedad en cuanto a qué codón debe unirse a qué RNA. La conformación se consigue en parte por una flexión marcada del esqueleto del mRNA. Esto conduce a un distanciamiento notable de los anticodones ubicados en los sitios A y P. La distancia entre la G5' del anticodón del sitio P y la A3' del anticodón del sitio A es uno de los 14 angstrom, 1.4 nanómetros, muy superior a la separación que habría si el mRNA no estuviera flexionado.